Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el teorema de Thevenin. Está dentro del teorema de la resolución de circuitos. Lo importante en este teorema, en base a todos los circuitos que hemos visto, a todos los procedimientos que hemos realizado, el teorema de Thevenin es bastante útil en la resolución de sistemas complejos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos tener una tarjeta electrónica grande, y a su vez centrarnos solamente en un elemento puntual. ¿Ya? Ese elemento puntual es el elemento que nosotros queremos acoplar a nuestro sistema. Ese elemento siempre va a venir denotado como una resistencia RL. Recordemos que la resistencia RL lo hemos visto en los sistemas con potenciómetros para poder atenuar una señal. Bueno, no atenuar, todavía no hemos visto atenuaciones de señales, pero en sí va a servirnos para atenuar una señal. Puede ser una señal de audio, una señal de video, y esta a su vez va a ser compartida en otra red. O inclusive una señal de datos, como los números binarios que ustedes están viendo en electrónica digital. Todas esas señales son componentes digitales. Y hay sistemas o hay procesos electrónicos de programación, también hay procesos electrónicos de circuitos que te convierten esas señales. En este caso existen los convertidores ADC, que son convertidores análogos digitales, con los cuales la mayoría de las empresas se utiliza eso. Dentro de los PLC también existen estos sistemas, estos convertidores, ya que manejan variadores de velocidad, fuentes conmutadas, y otros procesos propios de la industria. Entonces, el teorema de Thevenin básicamente sirve para poder acoplar todos estos tipos de sistemas, porque nuestra red en sí puede ser una red inmensa, eso no nos importa, porque toda esa red inmensa lo vamos a volver, como está aquí en el dibujo 4.23, vamos a volverlo en una fuente de voltaje que se va a llamar voltaje de Thevenin, y una resistencia total equivalente que se va a llamar R de Thevenin. Entonces, para poder empezar, vamos a ver qué es lo que nos dice en este teorema. Entonces, el teorema de resolución de circuitos, o también llamado teorema de Thevenin, lo que hace en sí es analizar las fuentes que no están en serie o en paralelo, o sea, una fuente mixta, como las que vimos al inicio. También pide reducir el número de componentes requeridos para establecer las mismas características en las terminales de salida. Como yo les decía, por ejemplo, nuestros televisores, ustedes le miden en el punto del enchufle la resistencia, y les va a dar una resistencia de 8 ohmios. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ese componente electrónico que tiene ese sistema, ese circuito, va a ser va a ser cambiado por un R de Thevenin. En ese caso sería 8 voltios. Y su voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de 110, que es lo que lo alimenta a ese sistema. Imagínense toda esa circuitería que está ahí, con los diodos LED internos, con la pantalla, con los diferentes procesadores internos que tiene. Todo eso ya no nos llama mucho la atención, sino más bien lo vamos a unificar. ¿Por qué? Porque esto de aquí, este compuesto, este B de Thevenin y este R de Thevenin, va a ser sumergido ¿a dónde? A una carga. Entonces, dentro de todo esto, el procedimiento idóneo para poder resolver es quitar las partes de red donde se encuentra el circuito equivalente de Thevenin. Ya. Esto requiere que el resistor de carga RL se quite temporalmente de la red. Bueno, no hay la figura, no hay problema. Marque las resistencias de red restantes de dos terminales. La importancia de este paso será obvia a medida que prosigamos a través de algunas redes complejas. R de Thevenin. Dice, calculamos R de Thevenin ajustando primero todas las fuentes en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que las dejamos en cortocircuito si es fuente de voltaje, y si es fuente de corriente, como lo hicimos en superposición.
circuito abierto. O sea, el teorema de superposición como que se estuviese explicando aquí mismo. La diferencia es que ahora tiene un R de Thevenin. ¿Ya? Entonces, con cortocircuitos las fuentes de corriente con circuito abierto. Y luego determinando la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas. Si se incluye la resistencia interna de la fuente de voltaje o corriente en la regla original, debe permanecer cuando las fuentes se ajusten a cero. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, toda fuente de alimentación, por lo general en la práctica, no se lo pone mucho en la teoría. Si yo tengo aquí una fuente de 10 voltios, si yo tengo esta fuente de 10 voltios, esta fuente tiene una resistencia de 8 ohmios, digamos. 8, 5, 4 ohmios. Entonces, a esto se refiere que esta resistencia también se deja y se elimina la fuente. Se deja como un cortocircuito. Para calcular el voltaje de Thevenin, E de Thevenin quiere decir voltaje. Calculando el voltaje de Thevenin, regresamos primero todas las fuentes a su posición original y determinando el voltaje del circuito abierto entre las terminales marcadas. Este paso es invariablemente el que más provoca confusiones y errores en todos los casos. Tenga en cuenta que es el potencial del circuito abierto entre las dos terminales marcadas. Cuando nosotros teníamos para el B de Thevenin, supongamos que aquí teníamos un voltaje, aquí teníamos una resistencia, acá teníamos otra resistencia. Este voltaje versus este R1 y este R2. Si yo te pido aquí el voltaje, este será voltaje R2, ¿verdad? Entonces, ese voltaje R2 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente multiplicado por R2 dividido para R1 más R2. Listo. Pero, ¿qué sucedería si yo hago esto? ¿A qué sería si yo te pido aquí el voltaje? A ver, este sería el voltaje de la fuente. Y este sería el voltaje de carga. Si te pidiera aquí el voltaje, ¿a qué sería igual? A circuito abierto. ¿Quién me dice? A la suma de las tres resistencias. A la suma de las tres resistencias, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros en un circuito abierto? ¿Qué es igual la corriente aquí? A cero. Si es cero, ¿qué voltaje va a ser igual a R3? Cero. Cero. Entonces el voltaje de carga sería igual a ¿quién? A la misma voltaje de la resistencia R2. Entonces sería igual a esto. A esto se refiere el que provoca más confusiones y errores. Los errores son estos. Nunca por los amases, cuando está el circuito abierto, hay voltaje aquí. Aquí no hay voltaje. Y a veces ese es el error que se comete al hacer los análisis de voltaje de Thevenin. Los alumnos me dicen, no, es que aquí R3 está en paralelo con R2. Le digo, ¿dónde está así, así conectado? En ningún momento lo he conectado así. Eso está abierto. Y si está abierto aquí, ¿qué corriente fluctúa? Cero. Es como que esto no existiera. Como que yo hubiera un cable nomás. Así ponga yo mi medidor de voltaje en este punto. Esas son las confusiones que traen el sacar por medio de Thevenin este procedimiento. Entonces, en conclusión, tras el circuito equivalente de Thevenin con la parte del circuito que previamente se quitó, reemplazando entre las terminales del circuito equivalente. Este paso se indica por la colocación del resistor RL, y esto también es muy importante. En todos estos procedimientos que nosotros vamos a ver, ya incluimos RL. Ya se incluye RL. ¿Por qué se incluye RL?
Porque en la práctica siempre va a haber una carga que nosotros vamos a movilizar, vamos a enviarle señales, vamos a decodificar, etcétera. Todos los circuitos integrados que ustedes están viendo en electrónica digital, las compuertas lógicas, todas esas compuertas lógicas internamente tienen transistores, tienen resistencia, tiene diodos, internamente están construidas así. Pero externamente, esas compuertas lógicas van conectadas ¿a qué? A una resistencia y a un LED. ¿Qué es lo que hace esa resistencia y ese LED? Me indica el código de verdad de que si está prendido o está apagada esa salida. Y si está prendido es porque está realizando un proceso. Si está apagado es porque el proceso ya terminó. ¿Ya? Y así mismo se va repitiendo constantemente dependiendo de los valores que tengan a la entrada. Entonces, siempre va a haber SRL. En los circuitos digitales son los LED. ¿Por qué? Porque los LED me indican si está encendido, on, si está apagado, off. Aquí, si mi sistema es algo parecido a esto, fíjense, una fuente de voltaje R1, R2, una fuente de corriente, una resistencia R3, todo esto que está marcado se vuelve simplemente esto, un voltaje de Thevenin con una resistencia de Thevenin. Así de simple. Puede ser cualquier sistema, puede estar marcado todo lo que sea, pero al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Solo una fuente de voltaje con una resistencia. Y al encontrar eso, vamos a poner ¿qué cosa? Nuestra carga. Esa es la diferencia con los demás procesos, con nodos, con mallas, con supernodos, supermalla, también el otro que vimos es superposición. En superposición no nos interesaba la carga, pero aquí ya involucra la carga porque ya es el elemento adicional que hace que mi sistema funcione. ¿Ya? Esa es la sustitución. Puedo tener esta red con fuentes de voltaje y de corriente, resistencias en serie y paralelo, y al final conectado a una carga. Ahora fíjense en este ejemplo. Me dicen, determina el circuito equivalente de Thevenin del área sombreada de la figura. Luego determina la corriente a través de la carga, perdón, de la resistencia RL con valores de 2, 10 y 100 ohms. Primero, ¿qué es lo que debemos de hallar? Como me decía aquí, R de Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos? Si son las fuentes de voltaje, las ajustamos a cero con cortocircuito. Y si son fuentes de corriente, las dejamos a circuito abierto. Ya, entonces, eso vamos a hacer en este momento. Vamos a sacar ese voltaje de Thevenin. Perdón, esa resistencia de Thevenin. Entonces, este es el circuito. Ojo, aquí no pongo la resistencia de carga, me olvido. Solamente me voy a centrar en lo que está sombreado. Primero, quito la fuente de voltaje. Segundo, cortocircuito. Tercero, en este punto mido mi RTB. ¿A qué va a ser igual RTB? ¿Cómo están esas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie. ¿Cómo están? En serie. ¿Cómo están? En paralelo. En paralelo están, ¿sí? R1 paralelo a R2. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 por 6 sobre 3 más 6. Aquí me da 6 por 3, 18. 3 más 6, 9. 2 ohms. Ya tengo la
resistencia equivalente de Thevenin. Si está claro, fíjense que cojo solo lo que está sombreado del circuito, la resistencia de carga no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí están mis terminales A y B. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado una fuente de corriente? ¿Qué hubiese sido igual R de Thevenin? Porque con fuente de corriente esto queda abierto. ¿A qué hubiese sido igual mi resistencia de Thevenin? A cero, ¿Por qué? porque no tengo valor de corriente, pues No, no. está abierta. Resistencia. Resistencia. Ustedes midieron inclusive en su proyecto de asignatura sin fuente. ¿A qué Porque sería está igual? abierto, porque está abierto, pues Yo estoy midiendo el aquí, circuito. ojo. Yo estoy aquí midiendo. Aquí es como que estuviera ubicando mi multímetro. ¿Qué me va a marcar R de Thevenin? Hagan de cuenta que este es el multímetro. ¿Qué me va a marcar? Ustedes ponen en la escala de ohmios, en el multímetro. ¿Qué me va a marcar aquí? La resistencia equivalente, Ya, ¿cuánto? 6 ohmios. dos, sí, sí. Solamente 6 ohmios. ¿Por qué? Porque R1 ¿qué está? Abierto. A él no se lo toma en cuenta, solamente R2. ¿Ya? ¿Ya? Tengan en cuenta eso, porque también pueden haber circuitos donde se pone aquí una fuente de corriente y se elimina. A eso se hace énfasis aquí con los errores que se pueden cometer. ¿Ya? Esos son los errores. A veces decir R Thevenin es cero, no es cero. Siempre queda un valor. Bueno, ya tenemos R Thevenin. Ahora vamos a sacar el voltaje Thevenin. Así mismo, quito la carga. Y el voltaje Thevenin es el voltaje que está aquí en los puntos A y B. A y B. Voltaje Thevenin. ¿A qué va a ser igual el voltaje Thevenin? 9 que multiplica ¿quién? A 6 sobre 3 más 6. ¿Por qué? Es un divisor de voltaje. ¿Cómo están R1 y R2? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. R1 y R2 están en paralelo. En serie, En serie están las resistencias R1 y R2. Estos dos cables simplemente yo estoy midiendo así mismo con el multímetro. Hagan de cuenta que aquí estoy midiendo con un multímetro. No vean que estoy conectando algo. No, simplemente estoy midiendo. Hagan de cuenta que aquí están los 9 voltios y estoy midiendo aquí entre los terminales A, B. ¿Ya? La medición se llama B de Thevenin. ¿Ya? Entonces, ¿esto cuánto me queda? Aquí me da 9. Simplifico y me queda 6 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que mi circuito equivalente va a quedar de esta forma. Más o menos 6 voltios, que este sería mi B de Thevenin, en serie con mi R de Thevenin, que es de 2 ohmios. Y justo ya en esta parte conecto la carga. ¿Cuánto es la carga? RL. Aquí el terminal A y el terminal B. RL. Ahora sí. Luego determina la corriente a través de RL si tiene valores de 2. Si RL vale 2, si RL vale 10 y si RL vale 100. Si RL vale 2, ¿a qué sería igual su corriente? Si RL vale 2, ¿quién me dice?
¿Ya? ¿Estamos claros? 1.5 amperios. ¿Por qué? Porque tengo un sistema en serie. Aquí, este circuito equivalente es un sistema en serie. 2 y 2, 4. Para 6 es la corriente de la fuente. Si RL vale 10, ¿cuánto me quedaría ahí? 6 décimos. Una corriente más pequeña. ¿Qué pasaría si RL vale 100? Estos serían los valores. Entonces, fíjense que para poder yo sacar el equivalente Thevenin, lo primero que hago es, si tengo fuente de voltaje, cortocircuitarla y medir en las terminales de la salida, en los puntos donde están A y B, el resultante de Thevenin o la resistencia de Thevenin. Luego, asimismo, con todo el circuito de lo que está marcado, medir en sus terminales el voltaje de Thevenin. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Profesor, es cuando saca la corriente que se suma la resistencia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Y están en entonces, serie o en pues, paralelo. están en serie, En pero serie. ahí, están Las en serie, cuatro. pero ahí en la resistencia RL10 no le sumó, solo le puso el valor de RL. Así es. Muy bien. Señor Rodríguez, muy bien. Vamos a hacerle ese cambio. Si está atento a la clase. Se suman las dos resistencias. ¿Por qué? Porque están en serie. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Doce y 122. 102. Ya, ¿cuántas serían las respuestas? ¿Cuánto me da? 0,5 y 0,06 amperios. ¿Ya? Fíjense que hay que sumar los dos valores. Cuando RL vale 2, 10 y 100. 6 cuartos, 6 doceavos y 6 cientoavos. Está muy bien. Ya. Veamos otro ejemplo. Es similar a este.
Fíjense, ahora me piden el equivalente Thevenin de este lado, con una fuente de corriente y estas dos resistencias. ¿Qué es lo que hago? Escojo la parte del circuito que voy a analizar, que es la parte que está de azul. Primero voy a hallar la resistencia y luego voy a hallar el voltaje. Para hallar la resistencia, quito la fuente y como es una fuente de corriente dejo a circuito abierto. Si pongo aquí mi medidor de resistencia, ¿cuál será la resistencia total? 4 ohmios. Seguro. Estoy midiendo la resistencia. Hagan de cuenta que aquí en este terminal AB ponen su multímetro. 6 ohmios. ¿Ya? Cuando estoy diciendo voltaje, ahí es diferente, pero aquí estoy midiendo la resistencia total. Serían 4 más 2 igual 6 ohmios. Estos son los errores que se dicen que se cometen. A veces cuando se les pide medir corriente, terminan, perdón, cuando se les pide sacar la resistencia total equivalente, miden corrientes. Y cuando se les pide acá sacar en cambio el voltaje de Thevenin, ahí hacen lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo acá, ya diciéndoles eso, aquí, ¿a qué sería igual en el terminal AB? Este es el terminal AB, el voltaje de Thevenin. ¿A qué sería igual? Si aquí pongo mi medidor de voltaje, tal vez eso confunde. Voy a poner aquí un visor, como que fuera el multímetro. ¿Cuánto me va a medir aquí el voltaje? $48 voltios. Muy bien, señor Núñez. 48 voltios. ¿Por qué? Porque la corriente va a fluctuar por aquí. ¿Va a venir por acá la corriente? ¿A qué va a ser igual aquí la corriente? 0. Muy bien, 0 voltios. ¿Ya? Entonces, 12 por 4, 48 voltios. Listo. Mi sistema va a quedar entonces expresado más o menos 48 voltios RTVT 6 ohmios, terminal A, terminal B y la resistencia de carga, que en este caso es de 7 ohmios. Ahí ya podemos encontrar su corriente, la corriente de carga RL, y listo. 6, 7, 15, 48 dividido para 15 a 3 punto algo. Esa sería la corriente, si me pidieran la corriente. ¿Ya? ¿Sí está claro el procedimiento? Ya, veamos otro ejemplo entonces, si no hay preguntas.
Ya, fíjense. Aquí me piden encontrar el equivalente Thevenin a este circuito que está aquí. Fíjense que ahora el terminal AB, ¿dónde está? En R4. No necesariamente está al final, como lo sabemos ver. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se elimina la fuente. Se me acabó la hoja. Ya. Ya. Primero, eliminamos la fuente y la carga, ¿verdad? La fuente y la carga no van. Esto ni esto. Segundo, eliminamos la carga, nada más, y dejamos la fuente. Esto es importante. Aquí eliminamos esto. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo quiero? En este punto, aquí voy a poner mi multímetro. Este es el terminal AB, por gusto le borré las letras. Y quiero mi resistencia total en este punto. ¿Y aquí qué sucede? Un corto circuito. ¿A qué será igual esa resistencia total? Y esto practicaron en la unidad 1. R total, ¿a qué va a ser igual? En esos términos. A R1 en paralelo con R3 más R2. Seguro. Miren bien. Piensen un poquito. ¿Qué sucede cuando a una resistencia le ponemos un cable así conectado en sus dos terminales? ¿Qué decíamos que sucede aquí? Olvídense de esto. Solamente miren la resistencia con el cable. ¿Qué le sucede a la resistencia? Está en corto. Está en corto. Si está en corto, muy bien. Si está Es en cero. corto, esto es como que no estuviera aquí. Entonces, R total, ¿a qué va a ser igual? Ahí está más fácil. Si no lo entiendo, lo vuelvo a redibujar. R1. A R1 y R2, ¿no? Sí, pero ¿cómo están? En paralelo. Paralelo, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque me están pidiendo aquí la resistencia total equivalente, RT. Si me están pidiendo aquí, es lo mismo como que yo moviera acá. Como que la moviera acá y pidiera aquí el R total. Y borrara esto que está aquí. Ya. Ya. Entonces, RT va a ser igual a 6 por 4 sobre 6 más 4. Esto sería 24 dividido para 10. La mitad 12, la mitad 5. 12 quintos. O bueno, pueden ponerle 2 puntos algo, creo que salen dividiendo. 12 dividido para 5. 2.4. ¿Ya? 2.4 ohmios. También lo pueden escribir así. ¿Ya? Listo. Ahora vamos acá. El B de Thevenin siempre es así. De A a B. Del punto A al punto B. ¿A qué sería igual el voltaje de Thevenin aquí? Bueno, primero, antes que nada, ¿qué sería primero igual el voltaje de Thevenin? ¿Qué veo? Que aquí está conectado
¿A qué sería el voltaje de Thevenin antes que nada? ¿Al voltaje en quién? E1. En la resistencia R1. A eso va a ser igual el voltaje de Thevenin. Ya. Una vez que ya descubrí eso, que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la resistencia R1, ¿qué hago para sacar ese voltaje en esa resistencia R1? Calculo la corriente Muy bien. ¿Por qué calculo la corriente? para poder sacar el voltaje. Ya. Porque Y porque en un sistema en serie la corriente es la misma, pero el voltaje va a cambiar. ¿Por qué? Porque el uno tiene un valor de 6 y el otro tiene un valor de 4. Ahora, ¿cómo saco esa corriente? Esa corriente, ¿a qué va a ser igual? Ojo que la fuente está invertida, sería así. Si estuviera más menos, fuera así y así. Pero como está invertida, es así, así, y viene para acá. ¿Ya? Y como que ingresa. ¿Ya? Entonces, ¿y a qué va a ser igual esa corriente I? Pongámosle aquí I1, ya para no confundirnos. I1, este es I1, este es I2. Si yo sacara un equivalente entre R1 y R2, ¿cómo sería? ¿Serio o paralelo R1 y R2? ¿Cómo están conectados? ¿Cómo están conectados estos dos? serie, Serie. serie. Muy bien, serie. Entonces me quedaría algo así. Ya. ¿A qué sería igual esta corriente que viene por aquí? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual? El voltaje por la resistencia total. 8 dividido, ¿para cuánto? Para 10. Para 10. Por qué no es igual a 8 dividido para ambas? Para el total del paralelo. ¿Por qué? Porque sabemos que en un sistema en paralelo el voltaje es el mismo, tanto en este punto como en el punto de acá. Entonces esta corriente me va a quedar 0,8. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tengo esa corriente, ahora sí puedo sacar voltaje R1 que va a ser igual al voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje R1 y eso es igual a R1 por I1. ¿Cuánto es R1? 6 por 0,8 para un total 4,8 voltios. Ya. Eso quiere decir que aquí entre el terminal A y B hay menos 4,8 voltios. ¿Por qué menos? Porque yo estoy tomando en cuenta como que A es positiva y B es negativa. Y esta corriente está inversa. No está en el sentido normal. ¿Por qué está inversa? Porque la fuente está en sentido contrario. Aquí la corriente va a ser no, al revés. Aquí va a ser más, menos. Y arriba. Claro, Claro, más, ahí menos. está bien. Ya. Muy bien. Ya. ¿Por qué va así? Porque inclusive la misma corriente me dice. Acuérdense que en las resistencias por donde sale la flecha es negativa. En cambio en las fuentes por donde sale la flecha es positiva. Positivo. Ujú. Entonces, así me quedaría expresado mi sistema.
Ahora, si yo quiero expresarlo en forma positiva a mi equivalente Thevenin, simplemente hago esto. Vamos a dibujarlo acá arriba para que quede la respuesta. Simplemente digo menos, más, obviamente aquí está tierra, mi resistencia de 2.4 y R3, que era la resistencia que me están pidiendo como resistencia de carga. Me quedaba 4.8, ¿no? Ya 4.8 voltios. Listo. Ya. Si está claro. Fíjense que ahí ya no le puse con menos. ¿Por qué ya no le puse con menos? Porque ya la fuente la cambié de posición. En cambio acá la dejé en la posición que estaba, menos 4,8. Si está claro. ¿Alguna pregunta? Mister, ¿podría repetir? ¿Qué Es que parte? tuve problemas de conexión, no pude escuchar. Bueno, igual está grabada la clase. Voy a repetirlo rápidamente, ¿ya? Lo primero que hicimos aquí fue cortocircuitar la fuente y encontrar la resistencia total equivalente. De este lado nos dimos cuenta que esto está en corto. Al estar en corto, esta resistencia es como que no estuviese y simplemente está el cable que hizo corto con la fuente. Al darme cuenta R1 y en R2, ¿cómo están? En paralelo. Entonces saqué el equivalente Thevenin en resistencia haciendo el paralelo de 6 con 4, 6 por 4 y 6 más 4. Me dio 2.4 ohms. Ahora acá, dejé ya la fuente, pero quité la carga. Y en donde está la carga tengo que sacar el voltaje. ¿Qué me doy cuenta en el punto donde estaba la carga? Que este voltaje Thevenin es igual al voltaje en la resistencia R1. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces digo que el voltaje Thevenin es igual al voltaje de la resistencia 1. ¿Cómo saco ese voltaje de la resistencia 1? Primero tengo que hallar la corriente. Y para hallar la corriente me doy cuenta que R1 y R2 están en serie. Si ambos están en serie, me queda una resistencia de 10 ohmios. Una vez que tengo esa resistencia de 10 ohmios, ¿cómo saco la corriente? Y es igual a los 8 voltios de la fuente dividido para los 10 ohmios. Me queda 0,8 amperios. Pero estos 0,8 amperios, para poder sacar el voltaje de Thevenin, que es igual al voltaje R1, tengo que multiplicar la resistencia 1 por la corriente 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? 6 ohmios por 0,8. Total me da 4.8 voltios. Pero está en sentido contrario. Por eso me queda negativo, menos 4,8 voltios. Voy. Para yo no dejar expresado este valor en negativo, simplemente en vez de escribirle más menos, le puse menos La más. invierto. Exactamente, le invierto. ¿Ya? Y ya quito esto, ya no lo pongo. Le quito el negativo y me queda la resistencia de 2,4 ohmios. Y el punto AB, donde está la resistencia, perdón, es R4, le he puesto R3. R4. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar el equivalente Thevenin no solamente en una de estas resistencias. También puedo pedir acá en el punto AB. O puedo pedir acá arriba, en el punto AB de acá. O puede decir que acá inclusive está el punto AB. Pero ¿qué pasa si estuviera acá el punto AB? Fuera más sencillo o más complicado. Fuera un poco más complicado. Porque ahí tendría R1 y R4 en paralelo en serie con R2. Ese sería mi R total. Y mi voltaje de Thevenin sería igual al voltaje de la fuente. Si se dan cuenta. Si me pongo acá R1, cortocircuito la fuente, cortocircuito esto.
¿A qué sería igual mi R de Thevenin? Como tengo que quitar R1, me quedaría R2 en paralelo a R4. Y mi voltaje de Thevenin, ¿a qué sería igual? Al voltaje en la resistencia 4. Y ya me quedaría un circuito en serie entre 4 ohmios y 3, 7 ohmios para 8 séptimos. Esa sería la corriente, 1 punto algo por 3, 3 punto algo. Ese sería el voltaje. O sea, podemos sacar en cualquiera de estos puntos el voltaje de Thevenin. Imagínense en los sistemas que vimos anteriormente, esos sistemas grandes, y me pedían la corriente en un punto específico. ¿Puedo sacar ahí el voltaje de Thevenin? Claro, puedes aplicar el voltaje de Thevenin. Y sacar también la resistencia de Thevenin. Y de esa forma que haya el voltaje o la corriente en esa resistencia. ¿Ya? En todos los sistemas pueden aplicar esto. Por ejemplo, si quieren practicar, quieren ejercicios, aquí hay bastantes ejercicios. Aquí hay 1, 2, 3 ejercicios dentro de este mismo ejercicio. Con el que hicimos ahorita serían 4. ¿Ya? En este mismo tema. Veamos otro. Veamos otro un poco más complicado. Veamos este ejercicio. Fíjense que ahora es el famoso puente que habíamos visto anteriormente. ¿Qué hacíamos aquí para resolver este sistema? Aplicamos malla, ¿se acuerdan? Aplicamos malla 1, malla 2, malla 3 y todo. Pero ahora me están pidiendo el equivalente Thevenin en este punto. En este punto A, B. Eso también es importante. Si me dice punto A, B, A es positivo, B es negativo. Siempre es así. El voltaje Thevenin entre las terminales AB. B a B es igual al voltaje Thevenin. ¿Qué hacemos ahí? Lo primero, al tener, en este caso, aquí tengo dos fuentes. Fíjense que en el un caso, bueno, no tengo dos fuentes, tengo solamente una. Tengo una sola fuente. En el primer caso, ¿qué es lo que hacíamos? Primero quitamos la carga. Quitamos la carga. Segundo, quitamos la fuente. Y como es una fuente de voltaje, cortocircuitamos. ¿Y qué pongo aquí? Mi medidor de resistencia, mi R Thevenin. Aquí tengo que sacar mi resistencia total. Fíjense, ahí tengo que sacar mi resistencia. Es como que yo estuviera midiendo ahí mi resistencia con todos esos elementos. Fíjense que este cable de acá está uniendo desde los centros. Pero yo quiero justo en la mitad de ambos. ¿Qué sucedería ahí? ¿Cómo lo redibujo? Para poderlo entender. Primero, lo que yo haría es dejar aquí R Thevenin para poderlo ver. Aquí está el terminal, aquí está el otro terminal. Pongámosle en los mismos valores, B y A. Terminal B, terminal A. Del terminal B sale la resistencia de
6 ohmios. Del mismo terminal B sale la resistencia de 3 ohmios. Y ambas se unen a tierra. Del terminal A sale la resistencia de 12 ohmios a tierra. Y del terminal A también sale la resistencia de 4 ohmios a tierra. Ya, aquí sí lo ven. ¿Cómo están 6 y 3 ohmios? ¿Y cómo están 12 y 4 ohmios? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Paralelo. Entonces aquí tendría una sola resistencia y acá también tendría una sola resistencia. Y ambas conectadas a tierra. 6 en paralelo a 3, ¿cuánto sería? 6 por 3, 18, dividido para 9, a 2. 12 por 4, 48, dividido para 16, a 3, si es que no me equivoco. Y si yo aquí mido mi resistencia total, mi R Thevenin, ¿cuánto sería? ¿Cómo están estas dos resistencias? En paralelo. En serie. Y En aquí, paralelo. aquí están en serie. Ojo. Porque aquí estoy poniendo mi medidor de voltaje. Ustedes están conectando aquí una resistencia, acá otra resistencia y aquí están conectando el medidor. Están en serie. ¿Cuándo estarían en paralelo estas dos? Si es que hubiese puesto mi medidor acá. Y acá estuvieran midiendo. Y aquí estuvieran así. Ahí estuvieran en paralelo. Pero no están así conectadas. Están así. ¿Ya? Entonces, R Thevenin es igual a 5 ohmios. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que aquí me pedía la corriente? En superposición. Aquí tenemos la corriente y aquí está la fuente. Ahí pueden encontrarla. Así mismo. Es el mismo sistema. Obviamente le ponen el valor de RL y lo encuentran. ¿Ya? Entonces ya tengo R Thevenin. ¿Qué me falta? B Thevenin. El voltaje. Así es. Entonces voy a borrar solamente la resistencia porque el terminal B a ver, perdón, si lo necesito. Para no perder el este. Aquí en cambio, ¿cuál sería el voltaje total equivalente? Vamos a redibujarlo para dejarlo mejor. Más menos 72. Y esto me quedaría 6, 6, 3, viene para acá. Acá tendría 12 y 4. ¿Dónde quiero el voltaje? Justo aquí. B a B. O B de Thevenin. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Qué necesito para saber ese voltaje? La corriente. Las corrientes, muy bien. ¿A qué sería la corriente en este punto? ¿Y a qué sería igual la corriente en este punto? Pongámosle I1. ¿Y a qué sería la corriente igual I2? I1, ¿a qué sería igual? 272 para Para 9. 9. 72 dividido para 9 me da 8 amperios aquí. Vengo acá. ¿A qué sería igual I2?
72 dividido para 16. Muy bien. ¿Cuánto me da eso? $4.5 según lo que yo saqué ahorita. Bueno, ¿y era necesario sacar todo esto? ¿Era necesario sacar todas estas de las corrientes? No, no era necesario. Y ya van a ver por qué, pero vamos a terminarlo haciéndolo así. ¿Ya? Hay otro método. Nos estamos olvidando del divisor de voltaje aquí. Tranquilamente sacamos el divisor de voltaje en 3 y en 4. Y sacamos los puntos B a B. ¿Sí o no? Pero ya que lo estamos haciendo así, hagámoslo así como estamos ahorita. Entonces, el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, ¿a qué va a ser igual? 3 por 8 igual 24 voltios. Estoy sacando el voltaje aquí. Más, menos. Ahora del lado de acá voy a sacar el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Sería 4 por 4.5. Me da 18 voltios. Como tengo el voltaje aquí, tengo el voltaje acá, el voltaje Thevenin, ¿a qué sería igual? Voltaje Thevenin es igual al voltaje VAB. ¿Cuánto es el voltaje en A? Ya sacamos 18 menos el voltaje en B. ¿Cuánto sacamos? 24. ¿Cuánto me da ese voltaje VAB? Me daría menos 6 voltios. Así me quedaría. Ahora, ya saqué el Thevenin mediante este proceso que es un poco largo. Pero ¿qué hubiese hecho mejor? Hubiese sacado el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Va a ser igual a ¿qué? A 72. Que multiplica ¿a quién? A 3 sobre 6 más 3, que es 9. ¿Cuánto me da esto? Esto me tiene que dar 24. 72 por 3 dividido para 9. Y fíjense, me daba 24. Directamente, 24 en este punto. Venía acá y decía el voltaje, la resistencia de 4 ohmios. Aquí era igual, así mismo, a 72 por 4. Que es muy pequeño ese número. Por 4 dividido para 16. Utilizo la calculadora. 72 por 4 dividido para 16. Me queda 18 voltios. ¿Ya? Fíjense que, ¿qué método es más fácil? Para mi criterio es este. Pero también podemos utilizar ley de Ohm y sacarlo. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, en estos terminales, aquí hay 24 voltios. Lo voy a poner de otro color. Aquí hay 24 voltios. Y aquí hay 18 voltios. ¿Cuánto habría en la resistencia de 6 si aquí hay 24? Aquí deberían haber 48. ¿Sí o no? 48, 58, 68, 72. Ustedes me pueden decir, ¿y podía haber utilizado el método de ramal? Y venirme así. Claro, fíjense. Tendría ahí 72 menos 48 menos. No, aquí es más menos. Más menos. Sería más B a B menos 18 igual a 0. Por lo tanto tendría 72 menos 48 menos 18
igual a 6. Me queda B a B más 6 igual a 0. B a B es igual a menos 6. Fíjense. Por cualquier método que ustedes quieran hacer, le tienen que dar el mismo resultado. Vuelvo a insistir, yo simplemente les he dado las herramientas para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de sistema. Estos son cualquier tipo de sistema. Utilizan el método del ramal, utilizan divisor de voltaje, utilizan ley de Ohm, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo representado ese sistema, simplemente me tocaría redibujarlo. Lo voy a poner acá la respuesta. Me quedaría, para no poner la fuente con negativo, 6 voltios. ¿Cuánto me dio? 5 ohmios. Este es VDT venir. RT venir. Y aquí estaría la carga. Este sería el punto A. Y este sería el punto B. Y este es RL. Así me queda expresada. Y si se dan cuenta que pueden aplicarlo a cualquier circuito, pueden inclusive el teorema de superposición, el que vimos anteriormente, pueden aplicarle Thevenin para encontrar las corrientes que querían en cada una de esas resistencias. Primero que dicen que esa resistencia es su resistencia de carga, ¿ya? Y la simplifican, aplican esto. Si está claro. Aquí lo más complicado es ver cómo están conectadas las resistencias, pero si las volvemos a redibujar, podemos darnos cuenta. Ojo, que esto es el medidor, no se olviden de eso. Este simplemente es el multímetro y va a medir cómo queda mi circuito. Si queda en serie, si queda en paralelo, eso es lo que me va a medir. Tengan mucho cuidado con eso. Aquí se aplican todos los capítulos de la unidad 1 y 2, si se dan cuenta. Todo lo que hemos visto. Casi lo que hemos visto de mallas, nodos, son puntuales. Son métodos puntuales. Incluso estos ejercicios estos métodos nos ayudan a resolver ejercicios de la unidad 1 y 2 también. Pregunta, estimado. Bueno, estimado, si no hay preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación que tengo aquí en el OBS.